por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, él es Jesús Faría, constituyente e integrante de la Dirección Nacional del PSUV. Gracias por acompañarnos. Más interesante que escuchar las opiniones de los distintos actores políticos en un momento como el de hoy, es muy pertinente tener análisis y sobre todo comprender la dimensión de lo que está sucediendo en Venezuela. El tema de la ayuda humanitaria, sin duda alguna, es el protagonista de las noticias nacionales e internacionales. Tenemos que 5 naciones han dado aportes importantes para lo que consideran una crisis humanitaria sin precedente en Venezuela y que estaría afectando no solamente a la región y al mundo. Acerca de este debate de aceptar o no la ayuda humanitaria, debe haber un reconocimiento de la situación que existe entre los venezolanos en cuanto a la deficiencia de medicamentos, deficiencia de alimentos. Hay muchos venezolanos que tienen la esperanza puesta en la recepción de esta ayuda humanitaria. Y en este debate es muy importante saber qué es lo que está evaluando el PSUV para no aceptar esta ayuda. Mira, tenemos que hablarle con la verdad a la población. Y en este tipo de confrontaciones siempre hay una batalla entre la verdad y la mentira. ¿Qué es una crisis humanitaria? Es una situación de convulsión, de hambruna generalizada, de crisis que no se puede controlar desde el punto de vista social. Es evidente que nosotros tenemos problemas de abastecimiento, de encarecimiento de los bienes de primera necesidad. Eso existe en el país, pero nosotros estamos muy lejos de encontrarnos en una situación de crisis humanitaria. Estas ayudas que organiza, en este caso, el gobierno de Washington, siempre tienen que estar avaladas por un organismo multilateral, como la ONU, y tiene que estar aceptado por el gobierno receptor. ¿Qué ocurre cuando los Estados Unidos desarrolla ese tipo, vamos a ponerlo entre comillas porque se corresponde, de ayudas humanitarias? Se presenta una situación de intervención militar con propósitos inconfesables. Revisemos las ayudas humanitarias que han recibido países en el mundo entero en el reciente pasado. ¿Y cuáles han sido sus consecuencias? Han sido verdaderas desgracias. Las consecuencias de esas ayudas humanitarias han sido verdaderamente crisis terribles para esas naciones. Faría, para usted recibir la ayuda humanitaria implica dar un paso más hacia una intervención militar, según lo que usted está diciendo. Es que es así. Ellos están buscando un corredor humanitario para penetrar con tropas extranjeras y de esa manera consumar o concretar lo que ya vienen amenazando o con lo que ya vienen amenazando. Lo ha dicho Donald Trump con el mayor desparpajo, con el mayor cinismo y con el mayor descaro. Estamos contemplando la invasión militar a Venezuela. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Cómo pueden amenazar a un país en el pleno siglo XXI, violentando todas las normas y todas las leyes y violentando la soberanía del país? Eso es absolutamente inaceptable para nuestro país, para nuestro pueblo y para la comunidad internacional. Y otra cosa, ellos hablan de ayuda humanitaria y han dado cifras fabulosas, fantásticas. Pompeo dijo que tenía 20 millones. 20 millones no alcanza ni para una sexta parte de todas las cajas CLAP que reparte el Estado venezolano en un solo mes. Faría, para finalizar la idea. Para finalizar la idea. Pero no solamente dicen eso, sino que nos bloquean, nos incautan más de 20.000 millones de dólares. Es un cinismo que no tiene absolutamente ningún tipo de limitación. Ellos quieren ayudar al pueblo venezolano, no le impongan embargos, no le impongan restricciones, no le impongan sanciones, todas ellas ilegales y todas ellas infames, precisamente para apuntar en contra de la situación del pueblo venezolano, al cual quieren doblegar para hacerle daño a un gobierno, pero le están haciendo daño es al pueblo venezolano. Y lo más grave, con esto concluyo la idea, lo más grave, hay fuerzas venezolanas, políticas y económicas, que son peones de esa política. Y eso lo tiene que condenar, no las instancias jurisdiccionales del país, lo tiene que condenar el pueblo venezolano. Yo le pregunto a la gente común y corriente, si ellos piensan que los Estados Unidos, que no han resuelto ningún problema en el mundo, donde han intervenido con bombas y con cañoneras, si ellos están en capacidad o estarían en capacidad y en el interés de resolver un solo de los problemas que tenemos nosotros en este momento. Y también le preguntaría a los dirigentes de la oposición que deberían tener un mínimo de arraigo
en el ámbito de la defensa de la nación, si ellos estarían dispuestos a condenar, no a decir que no, eso no va a suceder, sino a condenar categóricamente la posición de agresión, la posición guerrerista de este psicópata que está en la Casa Blanca y quiere atacar por la obsesión que tiene contra el pueblo venezolano y el odio que le tiene a la revolución bolivariana. Con el tema de la ayuda humanitaria, hay 5 países que han aprobado recursos. Alemania 5.7 millones, Suecia 7.2 millones, Canadá 40 millones, la Unión Europea 5 millones, Estados Unidos 20 millones, perdón, no son 5 países, estoy mencionando también a la Unión Europea, que como ente está haciendo un donativo en representación a todos los países que agremian. Cuando revisamos antecedentes de lo que ha sucedido en Venezuela cuando se trata de ayuda humanitaria, estuve revisando que hay un antecedente en 1999 cuando fue la tragedia de Vargas. El Estado rechazó la ayuda humanitaria, pero era un contexto social distinto. En un contexto social como el de hoy, para muchos lo que está sucediendo en Venezuela es una olla de presión que en cualquier momento pudiera estallar debido a la falta de alimentos y medicinas. ¿Qué les hace tener esa fortaleza para pensar que no es necesaria recibir esa ayuda? Andrina, estamos hablando de una limosna, de una migaja, te lo repito. Ese monto que tú acabas de leer, aunado al otro, y hablaba de los Estados Unidos, no alcanza ni para el 30% de las cajas CLAP, solo de las cajas CLAP, que reparte el Estado en un solo mes. El Banco de Londres nos tiene a nosotros secuestrados 1.2 millardos, no millones, millardos de dólares. ¿Por qué no nos los da el oro? Euroclea tiene represado allá casi 1.7 millardos. ¿Por qué no nos los dan? Ay, eso era para comprar la medicina. Nosotros no necesitamos ayuda de absolutamente nadie. El gobierno de Donald Trump, de la manera más infame y abusiva, incautó Citgo, se robó las cuentas de Citgo, los activos de Citgo, y nos va a hacer daño. Ellos mismos lo calcularon desde el punto de vista del comercio petrolero que tenemos nosotros con Estados Unidos. ¿Tú sabes cuánto? 11.000 millones de dólares. Ahí nada más hay que hacer 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. Tú vas a comparar eso con esto. Ellos quieren hacernos a nosotros algún favor, alguna ayuda, prestarnos una ayuda. Libérenos a nosotros de esas amarras, de esas sanciones que son además ilegales. Eso es una tremenda hipocresía. Todos esos países están detrás de un golpe de Estado. Aquí un señor que sin nadie haberlo elegido se autoproclamó presidente. Un peón, pues, un guiñapo del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, yo soy presidente y a partir de este momento comienzo a gobernar. No tiene absolutamente ningún poder, salvo el que le dan esos países. Y esos mismos países, para completar el plan, que no pudieron concretar porque no hubo un pronunciamiento militar a favor del golpe, porque no hubo un calentamiento de la calle, sino todo lo contrario, la gente del chavismo salió a la calle con manifestaciones gigantescas, porque no hubo un doblegamiento del gobierno ante esa situación, porque no hubo, entonces ahora quieren presionar desde afuera. Y, te lo repito, esto es sumamente grave, el tema de la invasión militar. ¿Qué derecho les da a ellos a intervenir en nuestro asunto interno? Si aquí hay un problema, nosotros tenemos que resolver. Nosotros no le estamos diciendo a los alemanes, mira, que aquí el neofascismo está creciendo de una manera exasperada y eso es culpa de Angela Merkel. No le estamos diciendo eso, arreglen ellos eso. Y a los del Brexit, a los de Gran Bretaña, no le estamos diciendo, mira, ustedes cometieron un error terrible con lo del Brexit y van a generar una situación de caos si lo llegan a aprobar. Eso lo tienen que arreglar son ellos. Y los Estados Unidos tienen que ver cómo salen de ese psicópata. Nosotros no vamos a meter en eso. Pero nosotros nos tienen que permitir que resolvamos nuestros problemas. Y en esto, la paz es absolutamente fundamental. Yo escuché un audio de un acto de la gente de la oposición. Este señor, que es un energúmeno, verdaderamente, yo no sé, hasta un cierto retraso debe tener, le preguntó a su gente que estaba ahí reunida, bueno, ¿ustedes tienen miedo de una guerra civil? No, claro, no han visto las bombas, pero una guerra civil sería un verdadero desastre para el país. Ahora, las fuerzas de la paz, no las del chavismo, las que quieren resguardar la paz y la convivencia pacífica, tienen que unirse. ¿En función de un proyecto político que es la revolución bolivariana? No. En función de la defensa de los intereses de la nación que va mucho más allá
de un proyecto Faría, en un político. contexto político como el de hoy, ¿cómo se arma una estructura financiera para que el país siga andando? Porque es inminente el bloqueo internacional de distintas naciones que de alguna manera desconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. ¿Cómo se arma esa estructura financiera o está el chavismo y el gobierno al borde de ser extinguido? Te agradezco esa pregunta. En realidad no es inminente. Ya está. Un bloqueo financiero, comercial, económico. Tenemos bancos para realizar los pagos, etc. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar una industria petrolera que esté en capacidad de generar las divisas. Cualquier país podría recurrir a los mercados internacionales, cualquiera. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el país que más se endeuda en el planeta lo impide, lo prohíbe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar una verdadera crisis humanitaria y después la intervención. Y ese incremento de la producción petrolera la vamos a desarrollar con actores internacionales que no nos han dado la espalda. Se ha dicho, no, Venezuela está aislada internacionalmente. Además de los grupos, de este grupo del cartel de Lima, como lo hemos denominado nosotros, y los países de la Unión Europea, no todos, que se han unido a ese coro de confrontación y de injerencia e intervencionismo en nuestros asuntos internos, el resto del planeta aboga por el diálogo y reconoce al gobierno electo del presidente Nicolás Maduro. Ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Turquía, ahí está Irán, ahí está la India, ahí hay grandes potencias. Con ello vamos a trabajar. Con el sector privado, nosotros también vamos a trabajar para recuperar la producción. Faría, y tenemos... en cuanto a lo local, se ha hablado mucho de la posibilidad de dolarizar, porque es inminente una dolarización implícita que existe hoy en nuestro país cuando muchos productos y servicios tú te diriges a comprarlos y ya los están cobrando en dólares. ¿Existe la posibilidad de dolarizar la economía? Y la segunda pregunta es, ¿cómo justificar que el dólar oficial esté sobre el dólar paralelo? No, la dolarización está descartada en nuestro país. Primero, porque no hay suficientes dólares, es una cuestión absolutamente elemental para ponerla en circulación en la economía. Y en segundo lugar, porque si dolarizamos la economía, estamos haciendo precisamente, nos estaríamos convirtiendo en un apéndice económico de los Estados Unidos. Serían ellos los que determinaran la tasa de cambio, la política monetaria, la política financiera, fiscales, todo. Eso está descartado para nosotros. Que hay unas manifestaciones en las cuales el dólar juega un papel muy importante en el comercio nacional, eso los hay, producto de la hiperinflación. Ahora, pero en la práctica está dolarizada la economía de Venezuela. Hay manifestaciones claras de que muchas transacciones se están haciendo con dólar y eso no lo podemos nosotros erradicar de una manera mágica. Esta era una economía que estaba determinada por el precio del dólar, solo que la moneda nacional fungía como el medio, el instrumento de pago. Como esta moneda se ha devaluado como producto de la inflación, entonces el dólar comienza a operar directamente. Y eso es un gran daño para nosotros, porque nosotros estamos bloqueados y sancionados con todas las operaciones que ocurren con dólar. Y para finalizar con la idea, tú me preguntabas por qué nosotros utilizamos ahora una tasa de cambio superior a la que existe en el mercado, en los mercados paralelos altamente especulativos, precisamente como parte de una estrategia para estabilizar el tema cambiario, para ponerle un techo a la presión alcista de los precios que se mueve por la especulación, especialmente por la especulación cambiaria. Nos han criticado, no está por encima del dólar criminal. No tenemos otra opción. Ese es un costo que tenemos que asumir, pero veamos cuáles son los resultados. Hemos tenido un proceso en el cual el dólar paralelo ha bajado, le hemos puesto un techo a esa variable y con esa variable estabilizada, la variable cambiaria, le vamos a quitar no solamente el monopolio de la fijación de la tasa de cambio a los especuladores y con ello también el combustible que se le inyecta a la hiperinflación en Venezuela, sino también vamos a tener la posibilidad de luchar contra la inflación y abastecer con divisas a la economía, que lo necesitamos. ¿Tú sabes por qué las sanciones de los Estados Unidos están dirigidas en contra de PDVSA y en contra de la capacidad de financiamiento externo que tenemos nosotros? Porque saben que es el punto más débil que tiene la coyuntura económica y el propósito de ellos es doblegar a la economía, implosionar a la economía. Nosotros no lo vamos a permitir. Faría, para finalizar, el exministro Navarro hablaba recientemente en una reunión que sostuvo con representantes de la oposición venezolana y de la Asamblea acerca de plantear un referéndum revocatorio. Le hago varias preguntas en concreto. ¿Reconoce el Ejecutivo Nacional que existe descontento de gran parte de la población de Venezuela? ¿Sí o no? Nosotros lo único que reconocemos es la Constitución.
todo lo que esté en la Constitución lo vamos a desarrollar. El diálogo que estamos pidiendo es en función de eso. Yo les pregunto algo. Si creen que son el 90% y que nosotros estamos vencidos desde el punto de vista del apoyo popular, ¿por qué no han asistido a muchas elecciones clave? Yo te voy a dar la respuesta. Porque saben que no pueden derrotar a la revolución bolivariana y tratando de deslegitimar a nuestro gobierno y al proceso democrático venezolano, piensan enterrar al gobierno y a la democracia en Venezuela. La única legitimidad, al contrario del chavismo, tenemos votos ahí que nos respaldan, la única legitimidad que tienen los usurpadores del poder en este país es el apoyo descarado que le da el gobierno de los Estados Unidos. Un títere, pues, un monigote. El que está dirigiendo la oposición en Venezuela es un monigote de la política imperial. Eso es sumamente grave. Y eso no solamente lo desacredita como político, sino que le quita absolutamente cualquier posibilidad de ponerse al frente del país. No va a aceptar Venezuela que sea un poder imperial, un poder extranjero, el que dirija este país. No está descartado. Se nos agotó el tiempo. No brevemente, ¿cuáles son los escenarios para los próximos días? ¿Qué se espera? Nosotros vamos a seguir consolidando las fuerzas de la revolución y del pueblo y de la democracia. La paz, con la unión cívico-militar, con nuestro pueblo en la calle, con ejercicios militares que garanticen la paz y la soberanía. Son procesos de manifestación de fuerza que disuaden cualquier aventura y cualquier loquetera que se le pueda ocurrir, no solamente a los que dirigen desde afuera todos estos actos, sino también a los actores acá. Y en lo económico tenemos la enorme obligación de elevar al máximo la eficiencia de la gestión pública. Y un último comentario, eso lo vamos a hacer, entre otras cosas, con una lucha abierta, cruda, una confrontación directa en contra del burocratismo y en contra de las corruptelas. Ahí es donde está la esencia de nuestra acción para poder superar esta coyuntura. Muchísimas gracias.